A ver, ¿qué hay realmente detrás de esos fondos de inversión que se venden como todo en uno? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los más conocidos, el ETF AOM de iShares. Y lo vamos a hacer de una manera muy particular, usando solo su documento oficial, el prospecto, para ver qué nos cuenta. La idea es, básicamente, desarmarlo pieza por pieza para entenderlo a fondo. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué significa de verdad eso de asignación moderada? O sea, en la práctica, ¿qué hace? Esta pregunta va a ser como nuestra brújula en este recorrido. Vamos a buscar la respuesta. Ok, perfecto. Para empezar, vayamos a lo más fundamental. Lo primerito es entender cuál es el objetivo central del fondo. Y para eso, nada mejor que ir directo a la fuente, a lo que dice su propio documento oficial. Y aquí la tenemos, la definición oficial. Suena un poco técnico, pero fíjense en las palabras clave. Busca seguir los resultados de inversión de un índice y representar una estrategia de riesgo moderado. ¿Qué nos dice esto en español simple? Pues dos cosas súper importantes. Primero, que es un fondo pasivo. Ojo, su meta no es ser el más listo de la clase y ganarle al mercado, sino más bien copiarlo, imitar el desempeño de un índice. Y segundo, que todo, absolutamente todo, gira alrededor de ese concepto, riesgo moderado. Ahora, ¿qué es eso exactamente? Bueno, el secreto de ese riesgo moderado está justo aquí, en este balance, un 40% en acciones y un 60% en bonos. La lógica detrás es bastante directa, piénsenlo así. Las acciones son como el motor del auto, son las que buscan darle potencia y crecimiento a largo plazo. Pero los bonos, que son la mayor parte, son como los frenos y la suspensión. Su trabajo es dar estabilidad, ser como un ancla, sobre todo cuando el camino se pone complicado y volátil. Entonces, ¿para quién está pensado este fondo? ¿A qué perfil de inversionista le habla? El prospecto es súper claro en esto. Básicamente, apunta a alguien que tiene 3 objetivos en mente. Primero, buscar un ingreso constante. Segundo, proteger el capital, o sea, que no pierda valor. Y tercero, tener una oportunidad de que ese capital crezca, pero de una forma, moderada. Muy bien, ya tenemos el qué es y para quién es. Ahora vamos a meternos en la cocina, ¿no? A ver la mecánica del asunto. ¿Cómo le hace este fondo para construir y mantener esa cartera 40-60? Resulta que AOM utiliza algo que se llama fondo de fondos. El nombre puede sonar raro, pero la idea es de lo más simple. Miren, en lugar de que el fondo se ponga a elegir y comprar una por una las acciones de, no sé, Apple o los bonos de tal gobierno, lo que hace es invertir en otros fondos que ya hicieron ese trabajo. Es literalmente como comprar una canasta que ya viene llena con otras canastitas de inversión, todo súper diversificado de entrada. Y para que no quede en el aire, aquí podemos ver algunos de los ingredientes reales de esa gran canasta. Como ven, AOM invierte en un montón de otros ETFs de su misma familia, de iShares. Y esto es clave, porque con una sola compra se obtiene acceso al S&P 500, a mercados de países desarrollados, a mercados emergentes y a toda una gama de bonos. Es tener todo eso consolidado en un solo lugar, en un único producto. Aquí hay un punto que es fundamental para entender la filosofía del fondo. La estrategia de AOM es la que se conoce como indexación pasiva. Repito, su objetivo no es ganarle al mercado, no es tratar de ser más listo. Es simplemente reflejar su rendimiento, como un espejo. Esto es totalmente lo opuesto a la gestión activa, donde hay un equipo de personas tratando de encontrar la próxima gran acción. Y por lo general, eso se traduce en costos mucho más altos. Hablemos ahora de un tema que a veces se pasa por alto, pero que créanme, tiene un impacto enorme en los resultados a largo plazo, los costos, o sea, las comisiones y los gastos del fondo. El número mágico aquí es este, 0.15%. Ese es el porcentaje que se paga cada año por la operación del fondo. Pero ojo a un detalle importante que menciona el prospecto. Habla de una exención de comisiones, que significa que la empresa gestora, BlackRock en este caso, acordó bajar temporalmente sus tarifas. Esto hace que el costo hoy sea este, pero podría no serlo para siempre. Ahora, un porcentaje a veces es difícil de visualizar, ¿verdad? Para que se entienda mejor, el mismo prospecto nos pone un ejemplo práctico. Si se invirtieran $10,000,
Ese 0.15% se traduciría en unos $15 de costo el primer año. Pero si lo vemos a 10 años, esa cifra ya sube a $250. Ponerle números reales en dinero ayuda muchísimo a entender cómo estos pequeños porcentajes se van sumando con el tiempo. Listo, ya vimos qué es, cómo funciona y cuánto cuesta. Ahora nos toca entrar en una parte que es, digamos, la letra pequeña importante, pero que es absolutamente esencial: los riesgos. Es información clave que cualquiera que esté considerando una inversión así debería tener muy, muy clara. El primer gran riesgo que se menciona es el de asignación. A ver, toda la estrategia de este fondo se basa en que la mezcla 40-60 es la correcta para un perfil moderado. Bueno, este riesgo es básicamente la pregunta. ¿Y si esa mezcla, esa receta, no es la ideal para lo que venga en el futuro en los mercados? Si la combinación no es la adecuada en el momento adecuado, pues el rendimiento se puede ver afectado. Después viene el riesgo de mercado. Este es, por así decirlo, el riesgo más básico y conocido de todos. Es la simple realidad de que los mercados suben y bajan. El valor de las acciones y los bonos que tiene el fondo no está garantizado. Puede subir, claro, pero también puede bajar. Y sí, eso significa que el fondo podría perder dinero. Y como la mayor parte del fondo, un 60%, está en bonos, hay que hablar de los riesgos específicos de la renta fija. Son principalmente dos. El primero es el riesgo de crédito, que es bastante fácil de entender. Es el peligro de que la empresa o el gobierno que emitió el bono simplemente no pague. Y el segundo es el riesgo de tasa de interés. Este es un poquito más técnico. Si las tasas de interés en la economía suben, los bonos más viejos con tasas más bajas pierden atractivo y su valor tiende a caer. Perfecto. Ya que revisamos los riesgos, vamos a la última parte de este análisis, los resultados. Vamos a ver qué dice el prospecto sobre el desempeño que ha tenido el fondo a lo largo de los años. Este gráfico es súper revelador porque nos muestra la montaña rusa anual, ¿no? Vemos la volatilidad en primera fila. Tenemos años buenísimos, como 2019, con una ganancia de más del 15%. ¡Wow! Pero también vemos el otro lado de la moneda. Miren 2022, un año complicadísimo con inflación y subidas de tasas, donde el fondo tuvo una caída de más del 14%. Esto es el riesgo de mercado en acción en el mundo real. Claro, ver los resultados año por año puede ser un poco vertiginoso. Para tener una visión más calmada y de largo plazo, esta tabla los muestra los promedios. Fíjense en el dato a 10 años. El rendimiento promedio anual antes de impuestos fue de 4.67%. Estas cifras ayudan a suavizar esos picos y valles que acabamos de ver en el gráfico anterior. Y con esto llegamos a la que es probablemente la frase más importante de todo el prospecto. Y la cito tal cual. El rendimiento pasado no necesariamente indica cómo se desempeñará el fondo en el futuro. Hay que leerla y releerla. Es el recordatorio clave de que en el mundo de las inversiones, mirar por el espejo retrovisor no te dice qué va a pasar más adelante. No hay garantías. A ver, hagamos un resumen súper rápido de todo lo que hemos desglosado hoy. ¿Qué aprendimos del prospecto de AOM? Primero, que es un fondo de fondos con una mezcla objetivo de 40% acciones y 60% bonos. Segundo, su mecánica. Funciona de forma pasiva, siguiendo un índice. Tercero, el costo, un 0.15% anual. Y cuarto, los riesgos a tener en cuenta, de mercado, de asignación y los propios de los bonos. Y para cerrar, después de haberle sacado toda la información a este documento, queda una pregunta final para la reflexión. ¿Qué rol podría tener un fondo así, ya preconstruido y balanceado, como parte de una estrategia financiera más amplia, diversificada y pensada para el largo plazo?